Hola, hola. Ya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Soy tu amigo hermano Fernando Marte. Hoy quiero contarte algunas experiencias sobrenaturales que he tenido. Y la primera es esta. Recuerdo que tenía una amiga, estaba en el hospital. Y esta joven tenía como un mes en el hospital. Y cada vez estaba peor en el lugar donde estaba. Recuerdo que de repente yo voy a una iglesia. Eso me pasó en San Pedro de Macorís. Sucede que cuando voy a una iglesia, estoy en ese lugar sentado y de repente la pastora de la iglesia empieza a hablar en lenguas. Y cuando empieza a hablar en lenguas y a orar en lenguas, yo entro al mundo espiritual. Y cuando entro al mundo espiritual, Dios en ese momento me da el don de interpretación de lenguas. Y yo puedo entender lo que la pastora estaba diciendo en lenguas. La podía entender al español. Y al español la pastora estaba reprendiendo los espíritus inmundos que estaban en la habitación del hospital donde estaba la amiga mía. Donde estaba mi amiga. Y de repente Dios en el espíritu me lleva al hospital. Mientras la pastora en la iglesia está orando en lengua, reprendiendo en lengua, una lengua de guerra espiritual. Yo en mi espíritu estoy allá en el hospital y de repente veo varios demonios que salen huyendo de la habitación. Porque, ¿qué pasa? Que cuando las personas se iban de la habitación, esos espíritus entraban y atormentaban a mi amiga que estaba ahí y le hacían que ella estuviera peor por más medicamentos que le daban. Entonces, cuando la pastora empezó a reprender, yo vi los espíritus inmundos que salían huyendo de ese lugar, a toda, corriendo. Cuando la pastora empezó a hablar en lengua, los espíritus salieron corriendo del hospital. Y vi como la joven empezó a mejorar en la visión. Y de repente entonces, cuando yo vuelvo en sí y la pastora deja de hablar en lengua y se acaba el culto, yo le digo a la pastora, pastora, yo entendí todo lo que usted dijo en español. Usted estaba haciendo esto y esto y esto y vi tal y tal cosa. Y entonces le dije a la amiga, a la hermana de mi amiga que estaba en el hospital, le dije, tranquila, que tu hermana se va a sanar. Recuerdo que pasaron como 2 o 3 días y cuando investigaron en el hospital, sucede que los medicamentos que le estaban dando le estaban poniendo peor. Entonces a ella la sacaron de ese hospital, la llevaron al otro y en cuestión de días ya la muchacha estaba completamente recuperada. Ya han pasado varios años después de eso y la joven está, gracias a Dios, completamente sana, tiene hijos y de todo y casada. Eso es lo que Dios hace en su infinita misericordia cuando nosotros le buscamos. El mundo que no se ve, el mundo invisible, controla el mundo visible. Tiene más poder, más autoridad. Por eso es necesario conquistar el mundo invisible. Por eso la Biblia habla del don de lengua, el don de interpretación de lenguas. Son diferentes dones. Hay que tratar de arrebatar los dones. Hay que tratar de conocer al Espíritu de Dios para que Él nos llene de los dones, para que Él nos llene. ¿Qué pasa? Que otro día recuerdo que mi esposa estaba en Venezuela y ella iba de su lugar de origen a otro lugar. Y cuando fue a ese lugar, se quedó en un hotel que era de su hermana, un lugar ahí, una habitación, un apartamento. Y recuerdo que ese apartamento tenía 3 años que nadie vivía ahí, nadie lo habitaba. Cuando mi esposa llegó, me dijo, yo estaba aquí en este país, ella estaba allá en Venezuela, yo aquí en RD y en Venezuela, y ella me dijo, como a las 6 de la tarde, que hubiera llegado y que sentía el ambiente pesado en ese lugar, que hacía 3 años que nadie lo habitaba. Déjenme decirle que hay espíritus territoriales que se apoderan de los lugares. Mi esposa sentía la atmósfera cargada
rara en ese lugar, de algo malo. Mi esposa dijo, mi amor, voy a limpiar y todo. Limpió y todo, y luego en la noche cuando se iba a acostar me dijo ella que sentía temor, sentía como que cosas andaban en la casa, cosas raras. Me dijo, mi amor, haz una oración por este lugar donde yo voy a dormir, porque me siento incómoda y siento que cosas raras andan en la habitación, en el lugar donde estoy. De repente yo dije, ok, vamos a orar. Cuando empiezo a orar, empiezo a hablar en lengua, entro en el plano espiritual y ahí Dios me permite ver una visión donde de repente veo que llega un ángel con una espada desenvainada, y cuando el ángel saca la espada, los demonios que están en ese lugar empiezan a huir, salen huyendo. Luego el ángel se para al frente de la cama donde estaba mi esposa y se queda ahí cuidándola. Y ahí yo despierto de la visión y le digo a mi esposa, mi amor, vi esto y esto. Yo vi la cama donde ella estaba, vi el color de la sábana, vi la habitación y todo. Y yo no sabía qué color tenía. Pero cuando yo le dije a mi esposa, mi amor, vi la sábana de ese color, una pelliza donde se subió el ángel que estaba frente de la cama, así, así, en la habitación hay todo esto. Cuando ella me dijo y me envió la foto, era así mismo. Eso es lo que Dios hace. El poder de poder ver en lo sobrenatural. Así que te invito a conquistar el mundo espiritual para que puedas influir en el mundo terrenal. Lo sobrenatural de Dios es real, real, real. Es demasiado real. Entonces nunca dudes de lo sobrenatural que es Dios. Te invito a conquistar la presencia de Dios, amar a Dios y a dejar que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida. Experiencias sobrenaturales vividas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios es bueno. Shalom.